Queridos amigos, bienvenidos un día más a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy con el tema la gestión cultural. ¿Hay que subvencionar la cultura? Tenemos el placer de contar con los siguientes invitados. Don Jordi Virallonga, presidente del Aula de Poesía de Barcelona, profesor universitario y poeta. Es un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Don Miguel Anso Fernán Bello, presidente del Gremio de Editores de Galicia, secretario de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega, editor y poeta. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Don Germain Drogenbrot, gestor cultural, editor, traductor de poesía. Es un belga de Flandes, afincado en España, que a su vez desarrolla actividades como asesor para diferentes festivales de poesía de todo el mundo y muchos de los nacionales. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Don Adolfo Alonso Ares es poeta, ante todo, director del ciclo de poemas del claustro, que se desarrolla en el claustro de la Catedral de León, y una persona polifacética. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Don Juan José Morillo Moreno, asesor cultural del Distrito Villa de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid y escritor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a vosotros. Y don Carlos García Casas, director cultural de la Fundación Sur, que a su vez desarrolla también sus actividades africanistas en el CIDAD, el Centro de Información y Documentación Africana. Es un lugar emblemático, ocupado y preocupado por África. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Vamos a hablar de gestión cultural. Vamos a ver si es preciso subvencionar la cultura, si tiene que ser independiente, si tiene que estar vinculada a los gobiernos, a las administraciones, o por el contrario, debe hacerse cultura de manera independiente. Pero para clarificar conceptualmente el tema, me van a permitir ustedes que les lea la definición que emanó la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales celebrada en México. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Bien, vamos a hablar de todos estos temas. Pero, don Jordi, usted como gestor cultural, ¿qué considera? ¿Que la cultura debe ser subvencionada o que no? Sí, es que de otro modo no sé cómo podríamos hacer cultura. Es decir, sería bastante difícil. La cultura, entendemos por cultura la ejecución de actos culturales, ¿no? Es decir, la cultura no lo puede decir nadie, ni un colectivo, ni una sola persona. Yo creo que es un pueblo, usted lo ha dicho antes, ¿no? Es decir, las manifestaciones culturales surgen de la misma gente, del mismo pueblo. Lo que ocurre es que siempre hay personas o administraciones que tienen que llevar la cultura, que tienen que hacer la cultura, y la cultura vale un dinero. Vale un dinero porque los músicos valen dinero, porque los poetas hoy cobran, y en consecuencia pues también valen dinero, porque las personas que hacen teatro cobran dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un entramado, ¿no? Es decir, hay un entramado que hay infraestructuras, agentes, actores, etcétera, etcétera, y esto tiene que pagarlo alguien, ¿no? Don Miguel Anso, cuando hablamos del apoyo imprescindible, según comenta el señor Virallonga, de las distintas administraciones, me gustaría que comentásemos el caso, por ejemplo, que atañe a los escritores gallegos. Es decir, hasta qué punto tienen un respaldo de la administración central y de la propia administración gallega. Sí, yo creo que es interesante también hablar de la cultura como un elemento más, como una parte más de lo que entendemos por sociedad del bienestar, la salud, la educación. Creo que la cultura también forma parte de ese gran tejido ciudadano en el cual la administración debe intervenir porque forma parte, así lo entiendo yo, del bien general. En Galicia, con una gran tradición cultural, histórica, milenaria, expresada a través de su idioma, en la lírica, por ejemplo, toda la gran tradición medieval,
Pues hay evidentemente una corriente de apoyo administrativo, como es lógico, a las manifestaciones culturales, en particular a las literarias, a las musicales, a las escénicas. Y yo creo que esto forma parte de la cultura política, cívica de cualquier administración, que debe velar por ese territorio creativo, interactivo con el público, con los ciudadanos, con la ciudadanía. Y alrededor de este centro, digamos así, pues creo que podemos seguir reflexionando sobre la importancia de la cultura como elemento dirigido a la ciudadanía, y la ciudadanía interviniendo también en ese proceso, en ese diálogo que es sumamente enriquecedor. Don Germán, usted como participante, asesor u organizador de festivales internacionales de cultura, ¿cómo podríamos definir que se encuentra la situación de España con respecto al resto del mundo? Es decir, las expectativas de los creadores, de los editores que se han manifestado anteriormente, ¿tienen ese respaldo? Y en comparación con otros países, otros continentes, ¿cuál es la situación? Bien, yo pienso que España se defiende bastante bien, ¿no? En festivales hay unos excelentes festivales, por ejemplo, a mí me han invitado en Barcelona, por ejemplo, que me parece que es uno de los mejores festivales del mundo, ¿no? Con una audiencia de unos 1000 personas, pagando además, ¿no? Lo que 1800. 1800, uy, ya hace tiempo que me han invitado. Y eso me parece muy bien. También como editor y traductor, puedo decir que los libros que he traducido y publicado de poetas españoles, que nunca he tenido ningún problema para ser subvencionado. Siempre, después de unas semanas, he recibido del Ministerio de Cultura de Madrid, o de España, o de los catalanes, enseguida una carta que sí, que van a subvencionar con mucho placer. Y después de publicar el libro, unos meses después, han enviado el dinero. Entonces, eso me parece que es muy bien, ¿no? La respuesta quizás a la pregunta es que hay que subvencionar, sin duda, la poesía, la cultura, sin duda, pero más que todo la poesía, sino más que todo en un país pequeño como el mío, Bélgica, que está además dividido en 2 lenguas, ¿no? El flamenco, el que soy. Tenemos en total 6 millones de habitantes, la parte flamenca. Así, para publicar poesía, que ya es marginal, sin subvención, no es posible. Tengo que decir que podríamos tomar España como ejemplo, porque en nuestro país es más complicado. Por eso quedan 3 o 4 editoriales, porque la mayoría de los poetas están publicados en Holanda. Claro, ya es más difícil para un flamenco ser publicado en otro país. Por eso tengo que felicitar a España y Cataluña, bien, porque hay distintas subvenciones, ¿no? Por ejemplo, yo he publicado una antología de poesía de los Baleares, lo han subvencionado para la publicación el Ministerio de Cultura español y la traducción lo han pagado los catalanes. Bien, luego hablaremos entonces si la cultura es rentable, a lo mejor es rentable. Eso es Don Adolfo, hablemos de las administraciones locales. Hemos hablado de administraciones centrales, autonómicas. La sensibilidad, por ejemplo, de ayuntamientos como el de León con respecto a la cultura, ¿cómo podríamos definirla? Vamos a ver, los ayuntamientos colaboran de una manera elemental, un tanto incluso superficial, y me parece lógico, porque yo sí que no estoy de acuerdo en que la cultura deba subvencionarse. Yo creo que pierde énfasis y sobre todo libertad. Es decir, el hombre necesita libertad para ser creador, y cuando alguien te paga un libro no eres absolutamente libre y por lo tanto no puedes crearlo con esa libertad. Incluso más, yo creo que porque hay muchas subvenciones en España se publican demasiados libros horriblemente malos, muy malos, tan malos que no se deben de leer e incluso no se deberían ni de publicar. Y creo que eso es absolutamente nefasto. Muy bien. Veo que vamos a tener motivos para el coloquio. Don Juan José, usted que es asesor de una junta de distrito importante del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué opina respecto a si la cultura debe ser subvencionada o no?
Pues al hilo un poco de lo que mis compañeros comentaban, evidentemente sí, pero también hay que puntualizar una cosa que yo creo que es importante. Nosotros, por ejemplo, en el distrito de Villevallecas, pues pensamos que quizás sea mejor, más que subvencionar, apoyar a los nuevos creadores en temas como pueden ser los escritores, noveles, que sabemos todos que es muy difícil editar, muy difícil publicar. Llamar a las puertas de las editoriales, pequeñas o grandes, muchas veces es algo muy desagradable, es algo que, bueno, pues te echa para atrás muchas veces. Yo creo que todo lo hemos, ¿verdad?, vivido. En este sentido, nosotros hemos hecho hace pocos meses, con gran resultado, pues el primer certamen que hemos llamado Vallecas Cuenta. En este sentido sería, pues, lógicamente, apoyar a esos escritores noveles, apoyarles en esa inquietud, en ese buscarse un camino en el mundo de la escritura. Yo creo que eso es algo, pues quizá más edificante porque ves algo real, ¿no? ¿De qué género literario estamos hablando? Estamos hablando de relato corto. Relato corto. Bien. Luego hablaremos de eso, de Vallecas Cuenta, qué quiere decir exactamente. Don Carlos, si es complicado hablar de cultura, más complicado es hablar de las culturas africanas. La institución en la que usted trabaja, en la que es director de actividades culturales, lleva muchos años intentando difundir las culturas africanas, pero tiene eco en España ese trabajo de decir, ¿nos interesa lo africano? No quisiera ser el malo, pero creo que tenemos poco interés por la cultura con mayúsculas. Creo que África es un continente que es un gran mosaico. Tal vez habría que hablar de Áfricas más que de África. Tenemos la costumbre de unificar sin darnos cuenta, pues que Sudáfrica no tiene una relación con Senegal, menos con Egipto, con Angola. Son países totalmente distintos, sí, con Magreb, la gran problemática. Y el África subsahariana realmente son realidades culturales muy diferenciadas. Muy diferentes, incluso en el norte. No es lo mismo Egipto que Marruecos. Hay una serie de diferencias que creo que son importantes a tener en cuenta. África subsahariana, el África negra. El África negra, por supuesto, en países donde puede haber 200, 300 grupos étnicos distintos con diferenciación de lenguas, no es fácil abarcar esa cultura. Y menos cuando en muchos de estos países son lenguas coloniales, lenguas extranjeras, las que predominan en sus lenguas vehiculares, ¿no? No, me refiero al francés, me refiero al inglés, que lógicamente es la lengua oficial de ese país, en detrimento de lenguas oficiales y lenguas culturales, lenguas que son propiamente de los distintos grupos que conforman cada país. Señores, el coloquio está abierto. Les invito a que participen cuando lo consideren oportuno. No obstante, me gustaría plantearle al señor Vilallonga. Se ha mencionado que el Festival de Poesía de Barcelona es un ejemplo de actividad que tiene trascendencia internacional. ¿Cómo se vive en la cultura catalana y dentro de la ciudadanía de Barcelona un elemento cultural, un evento cultural de estas características? Me contesto esto, pero también quiero contestar luego lo que han dicho. Bueno, yo creo que es un verdadero acontecimiento, pero hay que saber lo siguiente. Es decir, él estaba hablando del Festival de Poesía de Barcelona, que se celebra en el Palacio de la Música y que tiene una capacidad de unas 1.800 personas aproximadamente, que pagan, como dice él, además pagan 6 euros o 7 euros, ¿no?, para poder escuchar a estos poetas que vienen invitados de todo el mundo. Además, nosotros desde el aula de poesía hemos hecho varios test, poníamos papeles, usted por qué viene, hemos hecho entrevistas, etcétera, porque tenemos un grupo de investigación en la universidad y, por ejemplo, una respuesta que se tachaba mucho, ¿no? O sea, que se subrayaba, perdón, ella dice, yo nunca leo poesía, pero este festival nunca me lo pierdo, ¿no? O sea, es un acontecimiento en Barcelona. Ahora, este es un festival que yo creo que va por no sé si la 14ª, 15ª edición. Y lo que quiero decir es que, bueno, esto fue una reunión de
todas las personas que salíamos de la universidad y que habíamos hecho actos culturales en universidades, en pequeños bares, editores de fanzines, etcétera, etcétera, fuimos reuniéndonos un poco y bueno, el aula de poesía de Barcelona fue un poco el catalizador de todo esto, y entonces nosotros entendimos que no servía de nada hacer actos culturales si la ciudad no se movía, es decir, había que removerlo por debajo, ¿no? Entonces, la aula de poesía en el año 89, y no es que esté haciendo publicidad porque no creo que la necesitemos, si dejéis decirlo así, porque tampoco cobramos por ello, es decir, lo hacemos vocacionalmente, digamos, pues llevamos Es ya... una institución sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, que tiene 17 años, ¿no?, de vida. Es una cosa que empezó para ver si duraba 2 meses y llevamos 17 años, ¿no? Entonces, lo que es verdad es que nosotros creamos una programación permanente de poesía en Barcelona. Es decir, al menos en el año 89, del 90, hasta el 91 quizá, no había nada. La muerte de Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, fue un momento en que aquello no había nada, absolutamente nada de poesía, ¿no? Entonces, realmente se empezó a dinamizar, hubo pequeños grupos, se hicieron talleres, etcétera, etcétera. Esto ha ido creciendo, hubo también otras asociaciones que empezaron a crecer, etcétera, etcétera. Y todo esto al final el Ayuntamiento de Barcelona, con muy buen criterio, pues lo que hizo fue intentar organizar, ¿no?, una gran semana con los esfuerzos de toda esta gente, ¿no?, que estaba trabajando. Y el acto, lo que sí existía por sí solo, era el Festival de Poesía, que luego se convirtió en esta semana de poesía, ¿no? Yo creo que si hay grandes festivales en el mundo, hablamos del Festival de Poesía de Medellín, por ejemplo, ¿no?, o de los festivales de poesía que hay en Latinoamérica, que son, bueno, realmente multitudinarios, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos 1.800 personas en ese recinto, es decir, en la semana de poesía hay muchísima más gente, ¿no? Es decir, porque es toda la ciudad, ¿no?, que es donde hay actos en toda la ciudad, ¿no? Pero sí, realmente esto yo creo que se ha conseguido al menos movilizar a la población, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esto ha redundado en la industria, es decir, se venden más libros, claro, es decir, ha redundado en los espectáculos, hay más espectáculos, y ha redundado, pues yo supongo que también incluso en la política, ¿no? Porque esto, si me permitís en 3 minutos para iniciar el debate, ¿no? Es decir, es que yo creo que tendríamos, para hablar de cultura, tendríamos que ver quiénes son los gestores culturales, es decir, quiénes son los que hacen actividades culturales. Entonces, los que hacen actividades culturales, yo creo que podríamos, el propósito se podría dividir en 3 partes. Uno lo hacen vocacionalmente, tipo asociaciones, etcétera, etcétera. Otros lo hacen profesionalmente, son empresas culturales que se dedican a estos, y otros lo hacen políticamente, no nos engañemos, es decir, que son las administraciones públicas. Es decir, porque yo conozco muchísimas administraciones públicas que les importa a algunos muy poco la cultura, ¿no? Y otros lo que hacen, bueno, tenemos que hacer cultura, cambio el funcionario que estaba en el servicio de aguas y lo pongo a dirigir una cosa cultural. Y dices, bueno, ¿y este señor qué sabe? Nada. O creo un puesto, ¿no?, de funcionario para que, en fin, administrativamente me lleve esto, ¿no? Entonces lo que hacen es contratar a alguien que sepa, porque ese señor no sabe nada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, este señor, mi compañero, ha dicho algo precisamente que viene muy al pelo, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, este coqueteo con la juventud, ¿no?, y con la nueva creación? Vamos a buscar autores jóvenes. En Cataluña hay 750 premios anuales de poesía. Es decir, un chaval joven o una chica joven publica un libro de poesía inmediatamente, ipso factamente. Es decir, incluso siendo malo. Incluso siendo malo. Es decir, que no es verdad. Hay un verdadero coqueteo con los chavales jóvenes que a mí me parece muy bien, pero lo que pasa es que luego, en fin, hay casos... Sí, me callo. Jordi, no nos callamos. Vamos a enlazar con estos temas posteriormente. Por alusiones después, Juan José, pero como editor, Miguel Anso, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, en Galicia? Para ir contrastándola con la catalana. No obstante, me gustaría introducir un término o un concepto que es el de industria cultural. Ahora hablamos de subvención, que tiene mala prensa este término. Pero, las administraciones, en cualquier estado del mundo, tienen que gestionar el dinero público, evidentemente, tienen que llevar a cabo políticas de fomento, de consolidación, de sectores productivos diversos, el sector de la moda, que también es un sector creativo, por poner este ejemplo, el sector conservero, las conservas, cualquier sector productivo de un país pues tiene que estar
relacionado con la administración, que es la rectora. La industria cultural también, evidentemente, también tiene que estar subvencionada, apoyada, tiene que haber políticas de fomento, políticas inteligentes, políticas democráticas, transversales. La cultura es un proceso de creación que llega a ser industrial en su dimensión máxima. Entonces, en este sentido, en cualquier país europeo, pues esto es así. Tiene que haber políticas dirigidas específicamente a ese sector. En el caso de la poesía, hablábamos antes, pues evidentemente tiene que haber una voluntad política, los jóvenes poetas, las actividades poéticas, de fomento, a través de la administración, a través de las empresas privadas, los editores, los agentes culturales. Todo ese entramado debe colaborar para que la poesía llegue al público. Porque tiene graves problemas la poesía, no es un género bestseller, no es un género publicitado. Entonces, la administración tiene que cumplir un papel, de acuerdo con los gestores culturales y con los editores, por supuesto, y con los poetas, para que la poesía, en este caso, llegue al público, a su destinatario, y para que ese círculo necesario de diálogo y de encuentro entre lo literario y lo público se lleve a cabo felizmente. Juan José, por alusiones, si quieres... No, más que alusiones, una puntualización. Simplemente, Jordi, comentarte que en nuestro caso no es un coqueteo, es una apuesta que es bien diferente. Nosotros apostamos porque somos conocedores de que es el distrito de Villavallecas, es un distrito heterogéneo en el cual es un poco, pues así fue la confluencia en los años 60 de mucha inmigración. Se enriquecieron en aquel momento pues lo que era España, la España de los años 60, los años 70, ¿no? Actualmente pues hay otro proceso exactamente igual, con diferentes matizaciones, ¿verdad? Con lo cual ahora mismo nosotros apostamos no por la juventud, en este caso el relato joven era para jóvenes, relato corto para jóvenes, pero es una apuesta, es decir, para facilitar... No hablo de tu caso en particular. Sí, sí. O sea, me ha dicho que sí, pero tú al dirigirte a mí, pues yo he preferido, ¿verdad, Jordi? Yo estoy plenamente de acuerdo en que en que la política muchas veces se mezcla, y yo personalmente puedo compartir con vosotros que a mí lo que no me gusta en absoluto es el coqueteo, lo que no me gusta en absoluto es la doble moralidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto se apuesta por la cultura, se apuesta por los jóvenes. Escriban lo que escriban, y afortunadamente escriben muy bien, y muchas veces son desconocidos los que suelen ganar casi siempre. Mira, Adolfo, no puede ser que haya 700 libros, 700 premios y ganen 700 excelentes libros. Sí, Vamos sí, a ver, no, yo opino que la cultura no debe de ser un sector, y la cultura debe de ser pues un matiz del hombre, porque el hombre debe desarrollar sus matices, como decía antes, a través de la libertad. Y yo estoy de acuerdo con los coqueteos. Yo estoy de acuerdo con que cualquier joven que escriba bien no tiene absolutamente ninguna dificultad para publicar un libro. Ninguna. Y yo creo que las instituciones no deben de publicar a los jóvenes. El que quiera publicar, que publique, si puede. Y si no puede, es que escribe muy mal y no debe de publicarlo. Porque yo muchas veces, y os pasará a muchos de vosotros, cuando estoy de jurado en un premio de poesía, hombre, pues lees cosas verdaderamente lamentables. Y entonces yo ya no es que no lo manden allí, es que no deben de escribirlo, porque es como el conservero que habla aquí, es decir, los dos sectores fundamentales de Galicia, que son las conservas y la poesía. Bueno, pues la poesía y las conservas, cosas absolutamente distintas. Yo no puedo coger una conserva, que se me explote el tarro, que se me pudra, que luego me muera. Es decir, la poesía es exactamente lo mismo. Y además más, debe ser siempre de minorías. A mí me parece terrible que queramos llevar la poesía al público. El público que quiera leer poesía debe de leerlo con absoluta libertad. Y yo más, a la gente le suelo decir, no debéis de leer poesía, porque el día que la poesía no sea de minorías será terrible. Yo quiero que me pase como a Gonzalo de Berceo, que no me lea nadie, ni Dios. Yo creo, al contrario, que toda manifestación artística debe tener la capacidad social y pública de tener como destinatario los ciudadanos, ¿no? Las personas,
la gente, ¿no? Ese matiz restrictivo me parece un poco frívolo, ¿no? Porque no es mezclar el sector productivo de una industria determinada con la poesía, no. Yo hablaba de la cultura, de la industria cultural, que es algo que existe, es algo tangible, ¿no? Y tiene mucho que ver con las políticas culturales que llevan a cabo los gobiernos. Sí, es más, si me permiten, alguien llegó a decir que España no tiene fuentes de riqueza básicas, como puede ser el petróleo, como pueden ser materias de las más demandadas o más estimadas por las sociedades, ¿no? Pero tiene un elemento muy rico, que es la cultura y las lenguas, o mejor dicho, las culturas y las lenguas. ¿Realmente se aprecia así, Germán, desde el exterior? ¿España puede ser una potencia cultural? No. La potencia es mucho decir, ¿no? Pero, como ya he dicho antes, lo que está haciendo lo hace bastante bien, ¿no? Entonces, dentro de sus límites, ¿no? que siempre hay, ¿no? Por ejemplo, no es porque hay una gran cantidad, y eso es verdad, hay demasiados libros malos también en España, pero también hay bastante buenos libros de poesía en España, pero hay demasiado malos, eso está claro. Y entonces no es por la cantidad que España podría ser muy importante o más importante de lo que es en el mundo de la cultura, pero para hablar más de la subvención todavía de la poesía, con eso no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en Bélgica, sin subvención no habrá más poesía, tan simple es la cosa, ¿no? Y, por cierto, ¿allí queréis que os lean? ¿Los poetas queréis que os lean o os pasa como no, aquí? pienso que hay otro problema, porque no es porque un libro ha sido publicado que es leído, ¿no? Eso es y el gran problema que por ejemplo, nosotros tenemos, y pienso que es un problema general, es la distribución de la poesía, incluso de buena poesía, ¿no? Salvo unos poetas súper conocidos. Por ejemplo, las librerías en Bélgica no venden más poesía. Tienen 2, 3 autores y ya está. Y la mayoría ni tiene más poesía. Aquí en España la cosa es aún mejor, ¿no? Pero no es solamente la publicación y la subvención, también es la distribución. Y por ejemplo, nosotros en Bélgica, como pequeño editor, si ya hemos invertido en la publicación de un libro, que ya es caro porque tenemos muy pocos libros, ¿no? Es marginal, por eso las cantidades son pequeñas, entonces el precio es más alto. Entonces no tenemos más dinero para hacer la promoción. Entonces es donde hay el problema, que los lectores, la gente que tiene interés en poesía, no saben dónde encontrar la poesía. Por eso nosotros vendemos bastante bibliotecas, lo que es el único lugar casi en Flandes donde hay todavía poesía. Carlos, si es difícil vender cultura o poesía, en Europa, en África mucho más, ¿verdad? ¿Qué problemas puedes detectar, por ejemplo, en esos autores africanos que no solo no logran publicar en Europa, sino que incluso tienen problemas materiales como para poder publicar y ser leídos en sus países de origen? Yo creo que de todos es conocido el grado de analfabetismo que tenemos en África en grandes cantidades. Niños que empiezan a ir a la escuela, problemas con las niñas de escolaridad, luego difícilmente estas personas van a tener una base para poder leer y para poder introducirse. Sin embargo, sí hay algo que a mí me gustaría señalar, y es la tradición oral. Yo creo que cuando se escribe un poema, cada uno lo cogemos y le damos nuestra versión. Yo creo que es la gran riqueza de tener un libro, es poder interpretar las voces, los personajes, todo lo que interviene allí. En África ocurre exactamente eso, pero por vía oral. Entonces yo creo que algo que sería maravilloso para poder acceder a las culturas es precisamente poder
saber quién son esos personajes de los que me hablan en los demás sitios. Aquí Sial publicó poemas de Justo Bolecchia sobre poemas de diosas Bubi, pero claro, empezamos porque si nuestra cultura universitaria sabe qué es eso de Bubi, difícilmente va a tener acceso a ese personaje que viene a través de esa poesía para poder acceder a esa cultura de esos pueblos. Y yo creo que es difícil esa dificultad, no solamente para las culturas africanas, sino para que nosotros podamos acceder a ellos. Juan José. Tenemos personajes como Wale Soyinka, que ¿cuántos libros hay traducidos de Wale Soyinka en español? Bueno, Y son premios Nobel. Y cuando hablamos de un premio Nobel africano, la gente se nos sonríe, diciendo, pero bueno, ¿qué tonterías me estás diciendo? Oiga, que sí, que en literatura existen premios Nobel en África. ¿Qué esfuerzo habría que hacer desde la distribución, sobre todo? No digo ya la edición, sino la distribución. Yo conozco personas tanto africanas, que tienen que buscarse y publicarse sus propios libros, con el gran problema que luego viene encima, es que me lo van a comprar. Ese es el gran dificultad. Aquí estamos llegando, antes surgió la palabra biblioteca, ahora surge el concepto y la realidad de la lectura. Analicemos mínimamente el tema. En España, la lectura pública, la red pública de bibliotecas, que es una red pública del Estado, de las administraciones, que son las que tienen que velar por esa red pública, evidentemente. En España, los índices de lectura, el gasto en libro por habitante o el número de libros por habitante en la red pública de bibliotecas está muy lejos de la media europea conjunta, ¿no? Entonces, España, en su generalidad, debe converger con Europa en índices de lectura, porque los índices de lectura en la lectura pública demuestran el grado de progreso intelectual, espiritual de una sociedad, ¿no? Vemos que los países nórdicos tienen unas grandes redes de bibliotecas con un gran índice de lectura. La lectura tiene también que ver con el bienestar, con la sociedad del conocimiento. Y en España pues estamos un poco lejos. En el caso de Galicia, incluso estamos a la cola de España en número de libros por habitante en la red pública de bibliotecas. Pero en España España es un 1,4 libros por habitante, mientras la media europea es de 1,9, y la UNESCO defiende como media ideal un 2,5 libros por habitante en la red pública de bibliotecas. Por lo tanto, el tema de la lectura tiene mucho que ver también con el progreso cultural de una sociedad. Es sumamente importante, sumamente importante. La lectura no solo de creación literaria, de libros científicos, de ensayo, de revistas, de prensa. Hay ahí también una asignatura pendiente por parte de las administraciones. En Barcelona, por cierto, y ahora también tengo noticia que la Comunidad de Madrid lleva a cabo un interesante programa de fomento y de apoyo a la lectura. En Barcelona es un caso especial porque lo que es la red pública de bibliotecas en la ciudad, asociadas a Ayuntamiento, Diputación, son más de 300.000 usuarios con carnet de bibliotecas. Creo que Barcelona ha creado ahí una gran referencia a nivel europeo y a nivel mundial de cómo, plasmando políticas, los ciudadanos se convierten en lectores, hacen uso de la biblioteca y por lo tanto, eso es un enriquecimiento general de una sociedad, ¿no? No solo creo que se ha incrementado el número de lectores, sino que también las bibliotecas catalanas generan actividades culturales, es decir, intentan atraer a nuevos lectores. ¿Cuál es la realidad, Jordi? Esa es la realidad, es decir, realmente tiene razón Miguel Ángel Fernandbello, ¿no? Es decir, realmente el progreso de las bibliotecas de Barcelona yo creo que sí que ha sido puede ser un espejo casi mundial, ¿no? Es decir, porque las bibliotecas se han triplicado, creo, las bibliotecas, y además, pues por ejemplo, se han construido y se ha invertido muchísimo dinero, de tal manera que se intenta, por ejemplo, primero que
que sea un lugar de encuentro común, ¿no? Es decir, por ejemplo, entre gente de la tercera edad, entre gente de todas las edades, incluso, por ejemplo, entre estudiantes. Por eso hay bibliotecas que cierran a las 12, a las 2 de la noche, de la madrugada, etcétera. El estudiante va a estudiar a la biblioteca, ¿no? Por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, hay una política para ver cómo se puede hacer que los chavales, las chavalas entre 9 y 14 años sientan aquello como suyo, ¿no? El chaval de 13 años considera que la biblioteca es un centro de aburrimiento que no va a pisar, no lo considera suyo, ¿no? Entonces se está aplicando unas políticas de dinamización, etcétera, para que también entren, ¿no? Incluso hay bibliotecas con guarderías, ¿no? Para que puedan estar los chavales y tal, y los padres, etcétera, consultando. Y están muy bien equipadas, son guarderías, pero además hay una peculiaridad, y es que todas las bibliotecas de Barcelona además están especializadas en un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, una biblioteca con la que colabora la hora de poesía siempre, que se llama la Mercè Rodoreda, que está impecablemente gestionada, pues es la biblioteca de la ciudad especializada en poesía, ¿no? Y ahí pues hay muchísimos volúmenes de poesía y se hacen muchísimas actividades sobre poesía. Nosotros, de hecho, pues hacemos 2 programas, ¿no? Un programa constante que se llama de pensamiento, palabra y obra, ¿no? Entonces lo hacemos. Y a través del distrito, etcétera, pues se hacen otras actividades, ¿no? Entonces, pero existe otra que es pues, sobre novela barcelonesa, otra es sobre novela española, otra es sobre cine, etcétera. Y cada una tiene una especialización, con lo cual pues se centraliza también la atención, ¿no? de la persona que necesita eso. Yo creo que sí que ha sido un gran... Juan José, hemos hablado antes, decía Carlos, que la oralidad africana es muy importante y se ha despreciado desde el punto de vista cultural. Aquí también hemos ido perdiendo esa oralidad de los abuelos, cuando antaño, pues en torno a la mesa camilla, en torno al núcleo familiar, se generaba una cultura y se establecían vías de comunicación. Tú hablabas de ese premio que había terminado, Vallecas Cuenta. El hecho de contar es un intento de recuperar también esa comunicación, esa tradición oral, porque especialmente yo creo que es importante analizar el fenómeno cultural en las grandes ciudades y en algunas zonas históricamente depauperadas de las grandes ciudades, que por fin empiezan un poco a cambiar y a tener los regidores presente que el aspecto cultural es un aspecto vinculado inherentemente al desarrollo. Es decir, ¿cómo podrías comentarnos un poco esa situación? Pues, evidentemente, hay una cosa que está clara. Madrid es una ciudad muy grande. Quizá algunos piensen, ¿verdad?, que es demasiado grande. Más de 3 millones de habitantes, ¿verdad?, 21 distritos, cada distrito con su propia idiosincrasia, etcétera, ¿no? Yo puedo contar y compartir con todos vosotros, ¿verdad?, pues la experiencia de nuestro distrito. Nuestro distrito pues es un distrito que el segundo más joven de Madrid, y de ahí la apuesta del distrito por todo lo que sea joven, ¿verdad? Tuvimos hace ya, creo que hace más de un año, una experiencia piloto que lo llamábamos el ALEF, que es un cibercentro, un centro juvenil en el distrito, se llamaba Punto de Encuentro. En este punto de encuentro lo que queríamos hacer era precisamente que fuese realmente, nosotros las administraciones podemos vestir los edificios, pero quien tiene que vestir por dentro esos edificios es a quien va dirigido, que es a los ciudadanos. Los usuarios. Exactamente, en este caso a los jóvenes. Y ahí en ese punto de encuentro realmente pues, los chicos y las chicas pues, comentan, hablan, hay aulas de poesía, aulas de cineforum, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que comentaba el Basilio antes de Vallecas Cuenta tiene 2 acepciones que tú muy bien sabes. Es decir, Vallecas Cuenta significa que cuenta por aquello de relato corto, ¿verdad? Y por otra parte, de que Vallecas también cuenta, es decir, Vallecas existe. No tenemos puerto de mar, pero Vallecas es importante y Vallecas cuenta, ¿no? Entonces, el contar esa oralidad también, de dar a conocer, se da el caso de que Sisto Eleta es un poeta afincado en Santa Eugenia, en el distrito de Villa Vallecas, hace muchísimos años, ¿verdad? Y Sisto pues, tiene un grupo de poetas y comparte su conocimiento, son 4 o 5 poetas, con la gente que quiere escucharles. En este caso es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, son pequeños grupos, pero se ha ido desarrollando. Luego esa transmisión de boca a oído ha funcionado, funciona bien.
Esa transmisión de boca a oído, Adolfo, va a ser lo único que quede, porque si dices que hay que dejar de publicar tantos libros y por otro lado proclamas que como autor, como poeta, no quieres que te lea la gente, pues al final va a ocurrir como ese antepasado tuyo, el famoso poeta de la Ribera, dijo, ¿no? Es decir, vamos a legar 3 versos a la posteridad y ya he cumplido el poeta, ¿no? No, vamos a ver. La poesía es un capítulo importante. Por cierto, ¿puedes hablarnos? No recuerdo cómo se llamaba el poeta de la Ribera. El poeta, luego os lo cuento. La poesía es un capítulo importante en la vida del hombre porque lo fue siempre. Incluso clérigos pobres que vivían en conventos lejanos, hoy son conocidos. Luego no era necesaria ni transmitirla, ni sacarla en los medios de comunicación, y mucho menos difundirla de cualquier modo, ni transportarla. No había ferrocarril, no se llevaban libros, no había imprenta, no había nada, pero existen esos poetas y además los seguimos leyendo. En cuanto a lo que se decía antes de la tradición oral, que hoy hay muchos autores insensatos que van por los pueblos y recogen las viejas leyendas que se contaron siempre y que cada uno las contaba como creía que eran, y las recogen en un libro. No se dan cuenta estos autores insensatos que las destrozan, las destruyen, y entonces no queda absolutamente nada. Porque claro, yo no me puedo sentar a una mesa redonda con unos amigos y contar de las cosas que se pueden leer en un libro, ¿no? Porque me pueden decir, coño, pero si no es así, que dice no sé qué autor que es de otra manera. Bueno, pues es así. La literatura oral es una literatura importante, fundamental, que no se debe de escribir, porque el día que se escriba se deshace. Yo que vivo parte del año en un pequeñito pueblo de la Maragatería, todavía tenemos tradiciones orales importantes que vienen de tiempos lejanos y que se siguen contando, y que esos son la pauta de la vida y que las gentes las cuentan porque creen que además son verdad, y cuando las gentes creen que son verdad, es que son verdad. Yo muchas veces digo que en los tiempos anteriores a todos estos poetas que salimos a lo mejor en un medio de comunicación o escribimos en un periódico, cuando la gente era más pobre, más sencilla, como ocurre quizá en los pueblos africanos, que no se transmite, pues hubo un poeta en León que era un pobre albañil, un desgraciado, que no tenía ni para vivir, y escribía los poemas cuando venía de trabajar en unos sacos de cemento, ¿no? Y cuando murió, pues los hijos vieron aquello, una nave llena de sacos de cemento, de esos de papel y de cartón escritos con poemas. Dijeron, coño, ¿y esto de padre qué hacemos con ello? Y dijo el pequeño, que era el que más razón tenía, todos dijo, coño, pues quemarlo, porque esta nave la necesitamos para meter las patatas. Entonces los quemaron. Y quedó solamente unos versos que decían más o menos así: el esla lame los pinos, lame el esla las encinas, el esla lame el convento de las madres capuchinas. Y se llama por eso el poeta de las 3 lamidas. Es una cosa absolutamente interesante y algún día se estudiará en la misma medida que hoy estudiamos a Quevedo, y no me cabe la menor duda. Germain, ¿los poetas son provocadores en todo el mundo? ¿Perdón? ¿Los poetas son provocadores en todo el mundo? No lo pienso, no hay... yo pienso que hay bien, hoy más en día que en el pasado, quizás, que está provocando más, porque hoy en día si no estás provocando no llegas a la televisión. No voy a provocar, ¿no? Eso es un poquitín el problema, pienso yo, de nuestra sociedad moderna, ¿no? Que hay que provocar, si no está ni en la prensa, ni en la televisión, ni nada. Entonces hay sin duda hay cantidad de excelentes poetas que por esa razón que son menos conocidos o que duran mucho tiempo. El ejemplo Pessoa, por ejemplo, que ya hemos encontrado sus poemas después de su muerte, ¿no? No ha sido muy provocador. Por eso pienso que no, que hay, incluso pienso los poetas más provocantes suelen ser los peores, pienso yo. Yo creo que la poesía, la buena poesía, la poesía es provocadora porque provoca emociones en el lector, provoca una conmoción, si queremos, psíquica, como decía Octavio Paz. La poesía entra en el ser y interviene, crea una alarma, una sensación,
una revelación, una iluminación. Eso es la poesía. Eso es la manifestación artística, es la pintura, es la música. Creo que es un tema perfectamente serio, es un tema perfectamente trascendente en la historia de la humanidad, en la historia de la literatura. Y esa provocación, ese pálpito, que es algo natural y sustancial, o consustancial a la poesía, pues es lo que hace que esta manifestación humana, verbal, textual, porque el poema, la poesía moderna es también estructura, es también texto, es también forma, no solo es, que también, y es la base, la musicalidad, el sonido, es también estructura, forma, es algo más complejo, como las artes, la expresión artística se ha hecho más densa, se ha hecho más intensa, con la modernidad se ha complicado, y la poesía es algo que, antes hablábamos de los grandes festivales de poesía en Latinoamérica. Yo he estado en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela y se palpa esa vida, Jordi Villallonga hablaba del Festival de Medellín, creo que es el más importante del espacio latinoamericano. La poesía como algo vivo, como algo palpitante. Y ahí creo que los jóvenes, yo creo mucho en los jóvenes, me interesan los movimientos juveniles, la juventud es un tesoro, ¿no? Rubén Darío, ¿no? El divino tesoro. La juventud está viva, es algo maravilloso y está cerca de la poesía. Y a veces a través, y ahí también es interesante la educación, las aulas de poesía, la enseñanza, estos programas que permiten debatir sobre estos temas, porque la poesía está presente en diversos ámbitos, a través también de la canción, un cierto desvío a través de la publicidad, de la comunicación en los SMS entre los jóvenes. La poesía está presente en muchas manifestaciones, pero hay que defender, desde mi perspectiva, evidentemente, la poesía también como lectura, como descubrimiento estético, por parte del público, de las personas que se pueden aproximar a ese milagro, porque en el fondo es un milagro, a esa iluminación, a esa llama que es la poesía. De todas maneras, me encantaría seguir hablando de poesía, pero creo que estamos hablando de la gestión cultural. Pero yo creo que ha aparecido tantas veces la palabra poesía aquí, por una razón, por una razón muy concreta, ¿no? Y es que yo quisiera ligar un poco a la cuestión de la gestión y si las administraciones deben o no deben dar dinero a esto, ¿no? Haciendo un lapsus, no espero que los jóvenes no se enfaden ahora conmigo. Entonces, cuando he dicho lo de los jóvenes, quería decir que lo veía desde el punto de vista político, no en cuanto a ellos, ¿no? Pero sí es cierto, es decir, cuando los alumnos, las alumnas leen un poema bueno, siguen y repiten y se quedan enganchados en la poesía. Otra cosa es que los profesores, por ejemplo, no sepan de poesía. Y entonces pues dicen, no, los chavales no leen, coño, pero ¿y a ti te gusta? No, y a mí tampoco, yo tampoco la leo. Entonces, eso es difícil, ¿no? Que a los chavales les guste, ¿no? Bueno, es decir, yo creo que sabemos esto es porque cuando yo había dicho aquella cuestión o la primera pregunta que me has hecho, ¿no? Es decir, las administraciones deben subvencionar, claro, pero, a ver, deben subvencionar los géneros, no los géneros, digamos, las culturas menos protegidas, ¿no? Es decir, por ejemplo, a veces yo no entiendo por qué se subvenciona el cine de superautor, ¿no? Es necesario que con dinero público se subvencione un cine o una película, perdón, ¿no? Una película que resulta que va a tener ya dinero por sí mismo o va a generar dinero o van a tener beneficios, etcétera. Eso seguramente va a tener un interés político, subvencionar tal película, tal otra, ¿no? Es necesario que se subvencione aquello que ya genera dinero por sí mismo, o que ya tiene un público, etcétera. Quien no va a subvencionar, porque no tiene dinero, hemos dicho la poesía, pero podríamos decir el ensayo, por ejemplo, ¿no? El teatro, ¿no? El teatro, porque hay muy poca gente que escriba teatro. Y estos son los géneros que se tienen que subvencionar. Y por eso yo creo que son los que necesitan gestores culturales que lo lleven a cabo. Porque claro,
eso no se hace con una película. La película sigue por otros, sigue por la industria, por otros derroteros, pero la gestión militante, digamos, ¿no? La que es el del día a día, el de vamos a traer a este, vamos a hacer lo otro, tal y cual, es por eso que hablamos, que yo creo, ¿no? Todos un poco de este género en la poesía, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿no? Cuando llegamos a este punto es cuando nos podemos ya decir si los premios, si hay muchos, si hay libros buenos, hay malos, no sé qué, que si es antiecológico publicar tanto libro porque se gasta tanto papel para nada, etcétera, etcétera. Pero las administraciones, mi opinión es que deben, yo creo que al menos en estos cometidos, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no? Todos los años y tal. La Feria del Libro de Frankfurt se arman unos pifostios todos los años porque a ver si lleva este, va el otro, no sé quién, o va el Becren o tal, y bueno, resulta que es una feria de editores. Es decir, no es una feria de cultura ni de gestiones culturales, ¿no? Ya está, pero en cambio la gente se pierde. Entonces, ¿es normal que un gobierno se gaste dinero enviando a nuestras primeras figuras, o sea, a la triste, ¿no? Hay que enviar con dinero público, seguro que Pérez Reverte le importa un bledo. Pero Pérez Reverte necesita dinero público para ir a Frankfurt, es decir, no. Es decir, la editorial que le publica necesita dinero para pagar una traducción con dinero público. Se supone que no, porque entonces resulta que con dinero público se paga la traducción de un libro, pero los beneficios revierten en la editorial. Y esto me parece que es una... En fin, no voy a adjetivarlo. Es decir, en todo caso, es decir, ¿qué cultura los gestores culturales deberíamos impulsar? Hacerlo de manera profesional o no, y hasta qué punto, es decir, hay cosas que se deben de pagar con dinero público o no, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay que proteger? ¿Qué es lo que hay que proteger? ¿A los jóvenes? Pues igual sí. Pues igual sí hay que proteger, porque estos son los que van... Pues esto habrá que protegerlo. Igual nos vamos o no, podremos rectificar, pero hay que hacerlo. Bueno, pero la poesía, el ensayo, tal y cual, hay que protegerlo. Y hay que dejarlo en manos de los profesionales, de los que lo saben hacer. No de las administraciones públicas, porque muchas veces no saben cómo hacerlo y se gastan muchísimo dinero, al erario público le cuesta muchísimo dinero, algo que un gestor cultural, empresa, asociación, etcétera, etcétera, seguramente haría con la mitad de precio. Y se sentirían los gestores bien tratados, se sentirían bien y considerados, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo y además, abundando, por ejemplo, nuestra experiencia ha sido traer a autores importantes o menos importantes, es decir, a nuestro terreno, al distrito, para que los jóvenes, para que la gente en general conozca a esos autores. No solamente por el tema del fetichismo, de que he conocido a tal o cual, no, sino por el contacto humano, de corazón a corazón. Cuando hablamos de poesía, cuando hablamos de un texto, de un ensayo, de un libro, está detrás de esas palabras escritas, está la vida, está el alma del escritor. Entonces, ese punto de encuentro, esa conjunción, esa confluencia, mejor dicho, ¿verdad?, entre la persona joven o no tan joven que ama a la escritura, que ama la poesía, eso es significadísimo, eso es muy importante. Entonces, esa experiencia la hemos tenido nosotros y ha sido muy gratificante comprobar que la gente se ha quedado enganchada precisamente ahí. Yo creo que eso, promocionar esos tipos de encuentros, autores y gente con sus lectores, es muy importante también. Permitidme, yo hay una cosa con respecto a autores africanos, tanto en cine como en literatura, como en música, que tienen una gran dificultad, y la dificultad se la imponemos desde Occidente. Es decir, este disco, sí, de música, sí, pero a la europea, no a la africana. Y la misma canción que en África puede durar 10 minutos, aquí tiene que durar 3. Literatura, sí, pero para que sea vendible tienes que adaptarte y les damos un sostén que le imponemos para que puedan expresarse, pero no a la manera que ellos se expresan habitualmente en sus lenguas, en sus costumbres, sino en las nuestras, para que sea más vendible, para que llegue al público. Y yo no sé, indudablemente yo encuentro que tal vez la poesía, más que la narrativa, lleve una fuerza interna de esa transmisión de la persona, pero a mí lo que me asombra muchas veces en la poesía, y a lo que a mí me obliga, al no ser poeta, a buscar más, es en el léxico que se emplea. La riqueza
que eso da a cada persona, si está interesada en verdaderamente empaparse de esas palabras que nos transmiten. Pero el léxico que actualmente encontramos en la mayoría de los estudiantes dicen estadísticamente que se va empobreciendo a pasos agigantados. Es decir, Carlos, que estamos obligando a los autores a que se acomoden a las leyes del mercado. Aquí estamos planteándonos si hay que subvencionar o no la cultura, pero quizá la cultura es rentable y no hace falta que la subvencionen. ¿Qué opináis? Bueno, Adolfo. Hombre, yo pienso que es verdad que hay que ayudar a acercar al hombre a los cauces, a todos estos cauces que le van a ayudar, en definitiva le van a ayudar y le van a sustentar. Y yo opino que en muchos casos es verdad que las administraciones deben de hacerlo, pero a través de cauces quizá más organizados. Yo estoy de acuerdo en que muchas veces gestores culturales de determinados organismos pues no corresponden a saber hacer esas cosas porque no tienen ni idea de muchas de las cosas de que tratan. Yo veo que en los ayuntamientos muchas veces, por ejemplo, en el departamento de economía, pues hay economistas o gente que se aproxima a eso, pero en los departamentos de cultura, pues hay un chico que vino de, como decíamos antes, del servicio de aguas o el servicio de no sé qué, y bueno, pues que quede ahí. Y entonces este es el que se encarga en muchos casos de organizar una serie de tareas culturales de las que no tiene absolutamente ni idea. Y tiene que asesorarse de otros terceros que en muchos casos tampoco tienen ni idea. Y eso es grave, porque eso traslada las cosas a otro estado que no tiene nada que ver con la cultura y que no tiene nada que ver con los jóvenes, ni con el hombre, ni con nada. Y entonces yo creo que en eso sí que las administraciones tienen que tener cuidado. Tienen que tener frente a todos estos organismos que luego se dedican, por ejemplo, a la difusión de la cultura, a la ayuda a la cultura en general, de que tener gente pues, que sepa un poco pues, de qué va, como los demás departamentos, ¿no? Y entonces yo sí creo que sin dirigir hay que ayudar. Es decir, desde las organizaciones hoy se debe de ayudar a que los jóvenes y los que no son jóvenes también se aproximen a esos cauces de la cultura. Y estoy absolutamente de acuerdo cuando se hace sin dirigir naturalmente. Germain, la cultura es rentable en el mundo. Estamos por descubrir todavía un cauce, como decía Adolfo, que realmente nos pueda revertir no solo enriquecimiento personal, sino también algún tipo de beneficio material. Pues rentable no lo pienso que sea rentable, ¿no? Por eso pienso que ya lo que hay gente, hay pequeñas asociaciones idealistas que están haciendo cosas, en general son los mejores, pero tienen en general problemas de dinero. Entonces hay los institutos que sí, que ellos tienen mucho más dinero y quizás eso es un poco el problema que hay, es que ellos siempre son los mejores para dividir el dinero que tienen, que es del pueblo, ¿no? Pienso que eso es un gran problema que hay en Bélgica, sin duda, y que veo también en España, por ejemplo, en la Casa de Cultura. En mi zona, por ejemplo, hay muy poca cultura, porque veo que la gente que tiene el dinero que no sabe cómo organizarlo bien. Por ejemplo, yo quería hacer en mi pueblo, en Altea, y he hecho una vez un festival internacional. Pueblo de adopción, ¿no? Porque pueblo de adopción, Altea, digo. Sí. Entonces, yo he hecho hace años un pequeño festival de poesía en Altea, con música, con exposiciones de pintura, con poetas de todas las partes del mundo, dos chinos, Beidao, quizá el chino más famoso del momento, Beidao, Dodo, otro chino, un pintor, poeta de la India, también poetas aquí, tenía que venir José Valente, pero estaba enfermo, no ha podido venir. Teníamos un buen festival, todos los poetas muy contentos, todo el pueblo también muy interesado en el hotel donde nunca había un festival de poesía, todos sorprendidos, muchísima gente que nunca leen poesía, pero han venido por la música, por la pintura, por todo lo que hemos ofrecido. Bien, yo tenía la idea, como me invitan a muchos festivales internacionales de poesía y tengo muchos amigos, buenos poetas, de hacer lo mismo otra vez en Altea, pero ha cambiado la concejal de Cultura.
Lo he escrito dos cartas, ni me ha contestado. Y yo, hablando con un amigo de Altea, y decía, bien, es que incluso puedo invitar los mejores poetas españoles, porque varios son amigos, otros he traducido, por ejemplo, a Valente, a Paco Brines. Y decía, bueno, pero tú sabes si la concejala conoce a Paco Brines, que es de Oliva. Jordi, nos quedan muy pocos minutos. Me gustaría que abordásemos 2 o 3 cuestiones para finalizar brevemente. Se ha hablado de la industria cultural. ¿Qué papel tienen las empresas culturales en el panorama? Sí, claro. Esto quería decir, siguiendo con esto y muy rápido, es decir, a tu pregunta, es obvio que la cultura es rentable. Es obvio porque la cultura va dirigida a los ciudadanos y los ciudadanos son consumidores. O sea, esto ya está. Entonces se consume y ya está. ¿Qué pasa? Bueno, hablamos de la industria editorial. Si la gente, lo hemos dicho antes, ¿no? Si la gente, hacemos que la gente lea mucho, de esto se beneficiará las industrias editoriales. Existen muchísimas empresas de gestión cultural, muchas. De hecho, hay empresas ya yo conozco una con 15 años ya en Barcelona que además factura muchísimo dinero, ¿no? Es decir, por trabajar en estas cosas culturales. Pero porque todo esto es un pez, ¿no? Es decir, que se muerde la cola. Y tenemos el lector, tenemos el poeta escribe, el editor le publica, la asociación, la empresa cultural hace, o el poeta o quien sea, ¿no? El músico. Es decir, hace una distribución tal y cual y hace que todo esto se conozca. Esto lo consume tal. Pero aquí hay una cosa de la que no hemos hablado todavía, porque aquí todo el mundo arriesga. Es decir, el ciudadano, la ciudadana arriesga y entonces dice, bueno, pues iré a ver poesía que no sé si me gustará o iré a ver esa exposición, etc. El editor arriesga, ¿no? Arriesga todo el mundo, menos la prensa. Es decir, los medios de comunicación parece que son los intereses de la cultura, hay excepciones, pero son los intereses de la cultura, la gran cultura, la que vende. Pero no arriesga a hablar de los pequeños actos que estábamos diciendo, porque ya a lo mejor se daría cuenta que esto es lo que le interesa también a muchos ciudadanos. Miguel Anso, ¿arriesgan los editores? Claro que arriesgan los editores. Los editores creo que han cumplido un papel fundamental en la historia de la cultura literaria, sin duda. Y como es un mundo complejo, el mundo de la cultura es un mundo complejo, es un gran universo, pues hay editores de diferentes tipos, con diferentes intereses, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, con conciencia de industria editorial, pero claro que han sido fundamentales en la historia de la literatura. Adolfo, ¿los poetas arriesgan? Vamos a ver, yo antes decía Brevísimamente. sí, brevísimamente, yo digo que yo no digo que a los poetas no haya que leerlos. Yo digo que la poesía es un plato, a que se invita a alguien un plato, que ofreces en tu casa un plato de comida y entonces el otro debe comer o no comer. No debes de agarrarle por la cabeza y metérsela en el plato. Si no quiere comer, coño, que no coma. Los editores, naturalmente, que arriesgan. Los editores han hablado. Juanjo, ¿las administraciones arriesgan en cultura? Yo creo que cuando uno arriesga, siempre hay una apuesta. Señores. Y yo creo que, sinceramente, por lo menos en el caso nuestro, sí que arriesgan y apuestan. Carlos, ¿los occidentales arriesgamos por África? Pienso que muy poco. Muy poco. Muy poco, y sería bueno ver listas que existen de publicaciones en lenguas, sobre todo en español, de obras, como decía antes, de premios Nobel, que aquí desconocemos porque en español no se dan. Yo no sé si había que quitar a lo mejor intermediarios. Lo que nos quitan es del medio los técnicos porque nos dicen que se ha agotado el tiempo. Se ha agotado el tiempo. Hemos demostrado, queridos amigos, que el tema cultural, el tema de la gestión cultural, el tema de la industria cultural es muy amplio, que tenemos que seguir debatiendo, que tenemos que seguir organizando programas de estas características para que nuestros televidentes se sientan reflejados, se sientan identificados con las cuestiones que hemos planteado. Por eso, queridos amigos, hasta aquí un día más, tiempo de tertulia, que hoy ha contado con los siguientes invitados. Jordi Virallonga, Miguel Anso Fernán Bello, Germain Drogenbrot, Adolfo Alonso Ares, Juan José Murillo Moreno y Carlos García Casas. Gracias y hasta siempre.